¿Qué tal? Buenos días. Vamos a iniciar con la unidad número 3. Vamos a iniciar con la unidad número 3, que nos maneja la concepción de los proyectos en las operaciones. Vamos a ver ya qué pasa con esta función proyectal, ¿no? ¿Qué pasa o cuáles son las determinaciones ya dentro de esta situación, ¿no? O ya dentro de esta determinación. Vamos a ver en este punto o en esta unidad número 3 las características que se necesitan para elaborar, o bueno, más bien las características del proyecto. Vamos a ver más adelante, nuestra actividad va a estar englobada a las características de la elaboración de un proyecto, ¿no? O a la elaboración de este proyecto de forma general, ¿no? ¿Un proyecto para qué sirve? Un proyecto sirve para determinar todas las situaciones, para ejercer planes operacionales dentro de una empresa, para tener una meta específica dentro de una empresa, una meta situada dentro de una empresa, ¿no? Como nosotros como administradores vamos a emitir estos proyectos para la determinación y para la función específica dentro de este sistema y dentro de este punto. Entonces es esencial que podamos manejar esta parte de los proyectos. Vamos a ver las características. Dentro de las características nos manejan estas características para la elaboración de un buen proyecto, ¿no? Un buen proyecto dentro de la organización. Por eso es primordial que nosotros sepamos estas características y vamos también a retomar este ciclo de vida de los proyectos. Tenemos en total, nos maneja aquí nuestra antología, 5 características de los proyectos que vamos a ir analizando poco a poco, que vamos a ir fundamentando dentro de esta situación. Lo podemos checar en nuestra antología en la unidad número 3. ¿Okay? Tenemos características básicas del proyecto. Se podrán enumerar 5 características básicas de los proyectos. Número 1, tenemos persigue un objetivo. El proyecto, como todo plan ordenado, se encamina a la consecución de un objetivo. Sin su existencia, el plan y por lo tanto el proyecto carecería de sentido. Esto es muy importante, ¿no? O sea, si dentro de nuestros proyectos no tenemos un objetivo, pues ¿para qué lo vamos a realizar? ¿No? ¿O para qué vamos a realizar dicho objetivo? No tendría sentido. No tendría sentido dentro de esta determinación de emitir esta parte y esta función del objetivo en nuestro proyecto. Imagínense un proyecto sin objetivos. O sea, un objetivo sabemos que es una meta a realizar, una meta a alcanzar. Eso es un objetivo. Pero imagínense un proyecto donde no se especifica ningún objetivo. Pues prácticamente nuestro proyecto va a carecer de sentido. Al carecer de sentido nuestro proyecto, pues nuestro proyecto va a ser inútil, va a ser innecesario para la empresa. Entonces es muy importante que nuestro proyecto pueda estar emitido y pueda estar fundamentado dentro de una situación de forma general y de forma específica. Por eso los proyectos son muy importantes dentro de toda empresa. Muchas veces vemos en campañas publicitarias de las empresas productos nuevos, servicios nuevos, pero que antes fueron proyectos, ¿no? Antes fueron proyectos y se fueron realizando, les fueron dando forma, les fueron dando especificación de forma general y después lograron convertirse en algo material, en algo probado, en algo comprobado más bien. Entonces es importante que nosotros sepamos que los proyectos son esenciales para una determinación
son esenciales para una función, son esenciales para esta parte determinativa, esta parte medular, esta parte específica de cómo ir fundamentando estos objetivos. Si nosotros dentro de una situación no carecemos de un objetivo dentro de nuestro proyecto, pues prácticamente va a carecer de toda situación, de toda especificación. Por eso es importante siempre tener un objetivo claro, siempre marcar objetivos generales, objetivos específicos, como si fuera, o haciendo una analogía, como si fuera una investigación, ¿no? Analizar estos puntos generales, estos puntos críticos, estos puntos medulares de un objetivo, analizarlos claramente, analizarlos metódicamente, analizarlos estructuralmente, ¿no? Por eso es muy importante, y nuestra primera característica es que nuestro proyecto persiga un objetivo, persiga una situación de forma general. Entonces, es muy importante cómo nuestro proyecto va a tomar sentido y va a tomar determinación si perseguimos un objetivo, ¿no? La característica número 2 dice: consume recursos. Del capital, trabajo, naturales, por lo que los resta de otros posibles usos alternativos, el proyecto absorbe recursos, unos en forma de inmovilización de capital al efectuar la transformación, otros a lo largo de toda la vida útil del proyecto. En la explotación del mismo, el autor proyectista debe ser consciente de ello constantemente y tener en cuenta los posibles usos alternativos de los recursos involucrados, analizando la conveniencia de uso o sacrificio como contrapartida de los beneficios que pudieran derivarse de otros usos diferentes. ¿Qué es esto? Aquí nos está diciendo que el recurso siempre se va a utilizar en un proyecto. No podemos trabajar o no podemos realizar esta función proyectual si no tenemos un recurso. Siempre se va a gastar un recurso dentro de los proyectos, siempre. Estos recursos van a ser de forma determinativa, y para que también tenga resultado el proyecto que nosotros vamos a realizar, pues es importante que se consuman estos recursos, no de forma exagerada, recursos necesarios para la implementación y explotación del proyecto. Por eso es determinante que el recurso sea preciso, ¿no? O sea, ni exista un excedente de recurso ni un mínimo de recurso, porque ahí es donde se puede llegar a afectar, ¿no? Porque muchas veces los administradores, los directivos creen que un proyecto inyectándole el recurso necesario pues va a tener cierto éxito, ¿no? O sea, el recurso sí interviene, sí es un factor determinante, pero no va a ser el punto medular para que un proyecto pueda tener éxito. El punto medular del éxito de un proyecto pues es prácticamente la planificación, los objetivos que tengan y el fin o la determinación que tenga el proyecto. ¿Para qué se va a utilizar? Si no se utiliza a lo mejor para un fin conjunto, para un fin grupal, pues ahí el proyecto va a carecer de cierto resultado, ¿no? Ahí el proyecto va a carecer de cierto resultado, porque el proyecto pues debe de ir enfocado a lo mejor también en situaciones grupales. Hay muchas personas que los proyectos sí los realizan de forma individual y no hay ningún problema, pero este proyecto de forma individual pues va a tener cierto sentido, va a tener cierto efecto en el cual pues a nosotros nos va a, o no nos va a beneficiar en una función directiva. Por eso este consumo de recursos es esencial. Es esencial, ¿por qué? Porque los recursos van a ir planificados y deben de ir cuantificados a una situación específica.
a delimitaciones gráficas. No podemos nosotros ejemplificar y no podemos también carecer que un recurso pues prácticamente sea excesivo o sea mínimo. Hay que buscar un estándar medio. Si no se busca un estándar medio, pues prácticamente vamos a estar delimitados y vamos a estar puntuados dentro de una situación. Entonces es muy importante cómo un recurso va a tener la determinación general y va a ayudar a que el proyecto y los involucrados en el mismo pues puedan tener cierto éxito, cierta fortuna en la implementación y basificación de ese proyecto. Entonces es muy importante cómo el proyecto va a determinar este punto y esta metodología de forma general y de forma específica. Ok, vamos con el siguiente punto dentro de esta determinación, que es la tercera característica de los proyectos, o que buscan principalmente los proyectos, es precisa un plan para el empleo de los recursos involucrados, ¿no? Esto es muy importante porque muchas veces dejamos, o cuando elaboramos proyectos, pues muchas veces los elaboramos por el recurso, por la ganancia, ¿no? Pero no nos damos cuenta también que dentro de ese proyecto pues llevamos esta parte del plan para generar empleo, ¿no? Para generar empleo dentro de nuestro mismo proyecto, que eso es de lo que se trata, ¿no? La generación de empleos. Pero vamos a leer qué nos dice este concepto. Dice: esta es una de las características esenciales del proyecto. El empleo de una gran cantidad de recursos diversos exige una ordenación racional de los mismos, con indicación de su destino e información sobre su uso. El plan supone una constante toma de decisiones entre opciones alternativas. Al proyectista se le presentan constantemente opciones alternativas sobre las que debe tomar una decisión. En la mayor parte de los casos no existe una solución única a los problemas planteados en un proyecto. A veces un problema tiene varias soluciones, cada una de ellas con sus ventajas e inconvenientes, lo que dificulta su evaluación y posterior elección entre ellas. Este proceso decisorio abarca toda concepción del proyecto, presentándose a niveles más o menos importantes, alternativas estratégicas y tácticas, pero siempre ineludibles. ¿Qué pasa con esto? Este plan o estos recursos son muy esenciales. ¿Por qué? Porque estos recursos de forma general pues van a tener esta función de que estos proyectos, pues dentro de lo que se busca, pues es esta generación de empleos, esta toma de decisiones. Ya hay nuevas áreas de especialización, ¿no? Como le llaman aquí los proyectistas, que su única función dentro de las empresas y dentro de las organizaciones sociales públicas y privadas, pues es prácticamente la generación de proyectos, idea, planificación, organización proyectual, ¿no? Como se le llama comúnmente. Entonces es esencial que nosotros como proyectistas pues tomemos en cuenta también esa situación de la generación del empleo, ¿no? De la generación puntual, ¿no? Entonces es muy importante esta situación. Vamos con el cuarto punto, que tiene carácter de futuro, ¿no? O los proyectos pues se buscan principalmente a corto, mediano y largo plazo, que la mayoría pues van enfocados a largo plazo, ¿no? Dice: los frutos generados por el proyecto no son inmediatos, se obtienen después de su ejecución y permanecen en tanto la transformación efectuada conserva su funcionalidad. El carácter de futuro tiene, como sabrán más adelante, una gran importancia económica, ya que pospone el disfrute de unos recursos siempre escasos de disponibilidad inmediata.
a un futuro más o menos prolongado y en cualquier caso sujeto a un cierto grado de incertidumbre. ¿Qué pasa con esto? Los proyectos son muy importantes, ¿sí? Son muy importantes y hay que tener paciencia en los mismos proyectos, ¿no? Porque hay muchos proyectistas que generan estos proyectos, pero son muy, a lo mejor, muy desesperados y quieren los recursos de inmediato. No, o sea, estos proyectos, pues primero hay que probarlos, hay que comprobarlos, hay que determinar esta función crítica, esta función práctica y después de ahí determinar ciertas funciones y ciertas determinaciones, las cuales nos van a favorecer, nos van a desfavorecer, pero son esenciales para nuestra vida futura, ¿no? O para nuestra vida diaria. Por eso es primordial la generación de proyectos esenciales, de proyectos puntuales, de proyectos metódicos que nosotros podamos generar y que podamos especificar dentro de una función específica. Por eso los proyectos retoman esta importancia de largo plazo, ¿no? O la mayoría van enfocados a largo plazo, ¿no? Y vamos a ver ya el último punto de la característica. Dice, finalmente el plan debe ser objeto de juicio. La evaluación del proyecto. El proyecto pone de manifiesto los inconvenientes, costes en que se incurre y las ventajas, beneficios que derivan de su ejecución. Ambos costes y beneficios deben ser escrupulosamente sobrepasados para llegar a la conclusión de que los beneficios superan en grado suficiente a los costos y por tanto puede ser acometida la realización del proyecto. ¿Qué es esto? Los proyectos siempre deben de tener una evaluación, ¿no? Si no son evaluados prácticamente no funcionan. ¿Por qué? Porque no vamos a saber su grado de comprobabilidad, su grado de ejecución, su grado de determinación, en el cual nosotros vamos a ejemplificar ciertas funciones críticas. Por eso es esencial y por eso es primordial que nosotros generemos esta situación proyectual o esta situación específica y que los proyectos sean evaluados, ¿no? Sean evaluados dentro de una determinación general, porque si un proyecto no se tiene o ya en la actualidad los proyectistas el verdadero impacto que tienen sobre los proyectos, pues es determinarlos y es hacerlos efectivos, porque de nada me sirve que yo tenga un proyecto y no pueda asesorarme si es efectivo. Por eso se gastan muchos recursos principalmente ahí para saber si mi proyecto es eficaz, si mi proyecto es funcional, si mi proyecto es verdadero, si mi proyecto puede funcionar, si mi proyecto no puede funcionar. Entonces de ahí se gasta esta determinación y esta parte crítica de los proyectos. Por eso es primordial que el proyecto tenga dentro de una situación y de una determinación ciertos puntos afectivos, ¿no? Ciertos puntos críticos y ciertos puntos externos de los cuales nos vamos a determinar y nos vamos a situar. Por eso es esencial que un proyecto pueda crecer hasta cierto punto en una función determinante o en una función específica. Por eso es importante que los proyectos sean efectivos, ¿no? Sean efectivos dentro de una situación y se gastan, ¿no? Y dentro de esta parte en evaluarlos, porque si los proyectos pues no se evalúan, prácticamente pues no vamos a conocer esta parte de la funcionalidad, ¿no? De la funcionalidad específica
de un proyecto. Por eso es primordial que los proyectos sean evaluados, porque si no son evaluados, pues prácticamente no van a carecer dentro de una situación específica. Por eso es primordial que los proyectos sean evaluados dentro de una determinación, dentro de una especificación y dentro de una función primordial, ¿no? Dentro de los proyectos. Por eso los proyectos y los programas pues son muy importantes ya dentro de una determinación puntual, que es a lo que nosotros nos situamos el día de hoy. Por eso es importante conocer y determinar todas estas funciones proyectales, y que los proyectistas en la actualidad se gastan y se implementan dentro de esta función para implementar nuevas estrategias, nuevas situaciones dentro de un proyecto para que el proyecto sea efectivo, para que el proyecto sea puntual, para que el proyecto sea crítico, para que el proyecto sea metódico. Entonces es muy importante dentro de estas situaciones, dentro de esta situación efectual. Bueno, con esto concluimos la unidad número 3, espero te haya servido, y para que en el próximo video podamos, o la próxima clase grabada, pues podamos continuar con la planificación de los proyectos, que sería nuestra unidad número 4. Buenos días y hasta luego.